Hola a todos mis pequeños bakers. En la receta de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de mantequilla con mermelada. Unas galletas con corazón de fresa perfectas para regalar a esa persona especial. Es una receta súper fácil, pero antes de empezar no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: 450 gramos de harina de trigo, 140 gramos de azúcar, 250 gramos de mantequilla, un huevo y media cucharadita de sal. Empezaremos poniendo en un bol la mantequilla que habrá estado a temperatura ambiente y la batiremos con unas varillas manuales o eléctricas y añadiremos el azúcar y luego el huevo. Lo batiremos todo hasta que se forme una crema. Con este aspecto cremoso y suave nos tiene que quedar. Por último, le añadiremos la harina tamizada y la media cucharadita de sal. Con la ayuda de nuestras manos lo mezclaremos todo hasta que se integren todos los ingredientes y se forme una masa. Esta masa la llevamos a una superficie lisa y limpia para trabajarla. Le ponemos un poco de harina a la masa para que no se nos peguen los dedos. La vamos trabajando encima de la superficie y le vamos dando una forma redondeada. Dividimos la masa en dos partes para que después nos sea más fácil trabajarla. Les volveremos a dar una forma redondeada, cubrimos cada una con film transparente y las llevaremos al frigorífico durante al menos una hora. Cuando vayamos a darle forma a las galletas, precalentaremos el horno a 180 grados centígrados. Pondremos una hoja de papel de hornear encima de la superficie. Encima de la hoja pondremos una de las masas y encima de la masa otra hoja de papel de hornear. Y poco a poco, con un rodillo de cocina, vamos estirando la masa. Es un buen truco poner la masa entre estas dos hojas de papel de hornear para que no se pegue ni a la superficie ni al rodillo. Cuando le hayamos dado un grosor de unos 5 milímetros, pasaremos a darle forma a nuestras galletas con la ayuda de unos cortadores. Podéis utilizar los cortadores que más os gusten, pero si no tenéis ninguno por casa no pasa nada, ya que por ejemplo podéis utilizar un vaso para darle forma redonda a nuestras galletas. Cuando les hayamos dado la forma deseada, las pondremos encima de una bandeja de hornear. Y para el centro utilizaré un cortador en forma de corazón para quitar el interior de la galleta. Sacaremos esos corazoncitos y también los pondremos para hornear. Y las llevaremos al horno que teníamos precalentado con calor arriba y abajo y las dejaremos unos 15 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo o hasta que las veamos un poco doraditas, las sacamos del horno y las dejamos enfriar encima de una rejilla. Una vez frías ya las tenemos listas para el montaje final. Haremos parejas con nuestras galletas. Una será la galleta entera y la otra será con el interior de corazón. Como veis, las parejas quedan perfectas. Y ya solo nos queda decorarlas, y para ello voy a utilizar la mermelada fruta punto de Helios. Es la forma más fácil y rápida para endulzar con mermelada tus recetas. Pondremos en la base de cada galleta un poquito de mermelada. Podéis elegir el sabor que más os guste, mi favorito es el de fresa. Por último pondremos la galleta con el interior de corazón. Y ya la tenemos terminada. Creo que quedan unas galletas realmente bonitas. También podéis hacer la otra galleta con otra forma diferente, como la de una flor. Os aseguro que a quien regaléis estas galletas le vais a enamorar. También las podéis decorar con fondant, con glaseado o simplemente disfrutar de ellas así como están. ¿A qué esperáis para probarlas? Así que ya sabéis, ¿os ha gustado la receta? Suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos. Muchas gracias por acompañarme en este mundo tan dulce. Hasta la próxima video receta.